Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy vamos a realizar esta preciosa chaqueta kimono. A este tipo de chaquetas también se las conoce como chaqueta kukum. Y me ha pasado con ella lo siguiente, y es que a la hora de tejerla me ha resultado especialmente divertida. No sé por qué, pero me ha resultado muy amena, muy gustosa de tejer. ¿No os ha pasado eso alguna vez? Que aunque os guste tejer y hayáis hecho muchas labores, ¿hay alguna en particular que os gusta tejerla? Pues eso me ha pasado con esta chaqueta. Y el resultado no puede haberme gustado más. Esta chaqueta viene muy bien para los días que apetece echarse algo por encima, pero que no hace especialmente frío. Te pones un vestido de tirantes o una camiseta de manga corta y la chaqueta encima y queda genial. Una vez terminada le he puesto este filo, a las mangas también les he puesto un filo y esta chaqueta parte de un granny square gigante que luego se transforma en un rectángulo. Aquí os enseño la espalda para que podáis ver el granny square gigante. Bueno, la chaqueta es una pasada, me encanta. Bien, pues vamos ya con la lista de materiales. Esta chaqueta está hecha con este ovillo Primavera de Hilaturas LM. Es acrílico, concretamente dralón, que para quien no lo sepa, el dralón es acrílico de calidad y se presenta en ovillos de 100 gramos y 265 metros. Es para aguja recomendada de 3 milímetros y yo he usado una de 4 milímetros para que el punto quede un poquito más suelto. El color es el maquillaje y para hacer esta chaqueta también vamos a necesitar 2 marcadores, cinta métrica y por supuesto tijeras. Esta chaqueta se aproxima a una XL y he usado 330 gramos de este hilo, lo que serían 3 ovillos y un poco más. Ahora quiero haceros una matización, quiero que algo os quede claro, y es que esta chaqueta no queda suelta, queda ajustada al cuerpo. Aunque esta, por ejemplo, sea una XL, es bastante justita. Entonces, si queréis que la prenda os quede más grande, que os quede más suelta, hay que tener en cuenta el largo. A más larga sea la prenda, más ancha va a quedar luego. Aquí partimos de un granny inicial. Esta prenda comienza haciendo un granny square grande y luego lo que hacemos es transformarlo en un rectángulo. Entonces, a más grande sea el granny, más longitud va a tener y luego la prenda os va a quedar más suelta. Aunque ya os digo que luego os voy a dar las medidas para las diferentes tallas, pero esto es por si tú quieres que te quede más grande. Ten en cuenta que aunque tú la hagas con las medidas que yo te voy a dar para tu talla, te va a quedar justito. Si quieres que la prenda te quede más grande, el granny inicial, el granny square inicial tiene que ser más grande. Ya después lo veréis con más claridad en la explicación, pero antes de que lleguéis a ese punto, pues quiero dejaros esto claro, que lo tengáis en cuenta. Bueno, ahora sí, vamos ya con el paso a paso. Hacemos un círculo o anillo mágico y dentro realizaremos 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenetas. Hago 2 cadenetas que equivalen a un punto alto, hago 2 puntos altos, 1, 2, ya tendría hecho mi primer grupo de 3 puntos altos, 2 cadenetas, otro grupo de 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenetas de separación y hago otros 2 grupos más. Ya he hecho los 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Aquí tengo las 2 últimas y ahora tiro de aquí, de este hilo, para que se cierre el círculo. ¿Veis cómo queda? Y ahora cierro esta vuelta en la segunda cadena de subida con punto deslizado. Ajá. Bien, quedando de esta manera. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Me voy a desplazar
aquí, a este espacio. Y lo voy a hacer con puntos deslizados. Voy a hacer un punto deslizado aquí, otro aquí y otro aquí, a este espacio. Me coloco aquí y ahora hago 2 cadenas de subida que equivalen a un punto alto y otras 2 puntos altos. Así, de esta manera tengo un grupo de 3 puntos altos. Hago 2 cadenas de separación y ahora dentro de este espacio vuelvo a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Tengo hecha una esquina. Ahora hago cadena de separación, tomo hilo, me vengo a la siguiente esquina y vuelvo a repetir lo mismo que he hecho aquí. Hago 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenetas, 2 y 3. 2 cadenas, vuelvo a hacer ahora otro grupo, cadena de separación, otro grupo, cadena de separación, así hasta completar la vuelta. Y así es como va quedando esta segunda vuelta. Ahora termino aquí con cadeneta de separación y cierro con punto deslizado en la segunda cadeneta de subida, que sería esta de aquí. Está un poquito apretada. Ahora cierro. Ya tengo completada la segunda vuelta. Ahora vamos por la tercera. Siempre tenemos que comenzar en una de las esquinas, así que me voy a desplazar con punto deslizado hasta llegar aquí. Hago punto deslizado y punto deslizado. Ya estoy aquí. Ahora hago 2 cadenetas de subida que equivalen a un punto alto, otros 2 puntos altos. Ya tengo el grupo de 3, 2 cadenetas de separación y dentro los otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora hago cadena de separación, tomo hilo y aquí hago otro grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Cadeneta de separación, tomo hilo y ahora aquí dentro vuelvo a hacer una esquina, que como sabéis la esquina son los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas, y vamos a proceder siempre igual. Aquí con una cadena de separación, en estos espacios de aquí el grupo de 3 puntos altos y luego en las esquinas siempre los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Aquí veis cómo ha quedado terminada esta tercera vuelta y ahora continuaríamos igual que hemos hecho hasta ahora, desplazándonos con punto deslizado hasta aquí, que haríamos otra esquina. Luego en estos espacios haríamos los grupos de 3 puntos altos separados por una cadena, esquina, y proseguiríamos igual que hemos hecho hasta ahora en todas las vueltas. Solo haríamos 2 cadenetas de separación en las esquinas y en el resto una cadeneta de separación, y en cada espacio pues un grupo de 3 puntos altos menos en las esquinas, que serían 2. Así continuaríamos tejiendo hasta que este cuadrado tenga el tamaño que queremos que tenga de largo nuestra chaqueta cardigan. Ya tengo hecho mi granny square gigante y mide 67 centímetros. Ahora lo tenemos que transformar en un rectángulo, porque ahora mismo es cuadrado. Así que tenemos que tejer hacia esta parte y hacia esta para formar las mangas, porque esto cuando esté terminado será así. Lo pondremos así. Y esta de aquí será la zona de las mangas, pero ahora mismo tal como está queda corto. Entonces tenemos que tejer un poco más a ambos lados para formar un rectángulo gigante.
Aquí es donde he terminado de tejer, no he cortado el hilo porque ahora voy a seguir tejiendo por esta parte para formar el rectángulo. Me voy a desplazar con punto deslizado a esta esquina como hemos hecho hasta ahora. Una vez que nos hayamos desplazado aquí, ahora vamos a tejer esta zona de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Subimos con 3 cadenetas que equivalen a un punto alto. Hago una cadena más que equivale a un punto de separación. Tomo hilo y hago aquí dentro el grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos hecha esta esquina de aquí para hacer el rectángulo. Ahora seguimos tejiendo normal, cadena de separación y los 3 puntos que corresponden en cada uno de estos espacios. Al llegar al final de esta fila hacemos lo mismo que al principio. Cadeneta, tomo hilo y hago aquí dentro un punto alto. Y así es como queda el final, igual que el principio. Ahora subo con 3 cadenas que equivalen a un punto alto, giro, tomo hilo y aquí dentro hago otros 2 puntos altos para así tener los 3 puntos altos del grupo. Cadena de separación, tomo hilo, vengo aquí al siguiente hueco y hago el grupo de 3 puntos altos. Y el comienzo nos queda de esta manera. He terminado esta fila, he hecho los 3 puntos altos que hay que hacer aquí dentro, este lo he hecho dentro de la tercera cadena de subida y ahora para la siguiente fila se sube con 4 cadenetas, 3 cadenetas son un punto alto, una cadeneta el punto de separación, giramos y continuamos tejiendo haciendo los grupos de 3 puntos altos separados por cadena. Al llegar al final de esta fila, pues terminamos con cadena de separación y haciendo punto alto en la tercera cadena de subida. Ahora haríamos otras 3 cadenas de subida que equivalen a un punto alto, giramos y hacemos los 2 puntos altos que faltan aquí dentro y continuaríamos. Así seguiríamos tejiendo toda esta parte nueva. La parte nueva sería pues lo que hemos comenzado a hacer ahora, seguiríamos tejiendo hasta que la manga tenga el largo que queramos. Yo lo voy a hacer aproximadamente a media manga. Voy a seguir tejiendo hasta que tenga media manga. Y ahora os digo cuántos centímetros he tejido. Ya tengo terminada esta parte. He hecho 12 filas y mide 11 centímetros de ancho. También tengo hecha la otra parte que luego os explicaré cómo comenzar a tejerla. Ahora vamos a hablar de tallas y medidas. Voy a posicionar el kimono cómo va a quedar una vez terminado para que así lo veáis más claro. Vamos a tomar como referencia la talla M. Una talla M tendría 65 centímetros de largo y 80 de ancho. Para las diferentes tallas vamos a contar de 5 en 5 centímetros tanto para el ancho como para el largo. Por ejemplo, una talla S serían 75 centímetros de ancho y 60 de largo. Una talla L serían 85 centímetros de ancho y 70 de largo. Mi kimono mide 67-68 centímetros de largo y 89 de ancho, con lo cual estaría acercándose a una talla XL. Antes de enseñaros cómo comencé a tejer esta parte, os voy a dar una recomendación y es que dejéis un cabo de hilo bastante largo para después coser las mangas. Tengo la prenda posicionada del derecho. Si antes comencé a tejer aquí en la esquina de arriba, ahora vamos a comenzar en la esquina de abajo, que es la que nos coincide bien para comenzar a tejer del derecho. Aquí es donde he empezado a tejer. Voy a repetir lo mismo que he hecho aquí para que veáis cómo he comenzado. Se trata simplemente de introducir la aguja en este espacio, tomar hilo
y pasarlo por este espacio. Hacemos un punto para fijar el hilo, tiramos 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, una cadeneta de separación y ahora aquí haríamos estos 3 puntos altos. ¿Veis? He hecho lo mismo que ya tenía hecho. Así es como comenzamos y seguiríamos tejiendo igual que hicimos en la otra parte hasta tener el mismo número de filas. Ahora vamos a hacer las mangas. Unimos ambas esquinas. Hacemos que coincidan y ahora vamos a poner un marcador con la distancia que queramos para nuestra manga, con el ancho de la manga. Yo he dejado aquí del marcador a la esquina 11 centímetros. Me he ido guiando también por los huecos que hay entre los puntos altos. Lo he marcado, he puesto el marcador en el hueco número 11 y de aquí a aquí hay 11 puntos. Una vez que lo tengas marcado puedes meter el brazo por dentro para ver y comprobar que te quede bien. Vale, ahora voy a hacer lo mismo aquí. Voy a colocar el marcador en el hueco número 11. Ya he colocado el marcador en esta parte y voy a coser hasta el punto alto que está delante del marcador, tanto en esta parte como en esta. La prenda está posicionada del derecho, como podéis ver, y ahora para que nos resulte más cómoda y fácil la costura vamos a hacer lo siguiente. Tomamos ambos extremos, tiramos para que la prenda se doble y ahora vamos a coser desde la parte abierta hasta los marcadores, hasta el punto que os he dicho, quedando esta zona abierta que es la zona de las mangas, así que voy a insertar una aguja lanera y vamos a comenzar con la costura. Ya tengo la aguja preparada. Me voy a venir al punto de delante, a este de aquí, y uno. Y voy a dar otra pasada más al mismo punto. Entro por aquí y entro por aquí. Así. Posiciono el hilo, me vengo aquí atrás al punto del centro y paso el hilo. Ahora me voy al punto de al lado, al de enfrente y vuelvo a pasar. Cadena de separación de delante y vuelvo a pasar el hilo. Y voy a continuar así hasta llegar al punto alto de delante del marcador. He terminado de coser, he retirado el marcador para estar más cómoda y así es como ha quedado. Hay que ir punto por punto, el de delante con el de atrás y que coincidan. Ahora voy a dar otra pasada más para reforzar esta última vuelta. Y dejo este bucle así, introduzco la aguja y tiro para que me quede un nudo, para reforzar la costura y que no se abra. Ahora vamos a esconder este hilo por entre estos puntos de aquí. Introduzco la aguja por aquí por el centro y así voy perdiendo el hilo. Voy a dar otra pasada por el mismo sitio para reforzar. Vamos a volver a insertar la aguja, el hilo en la aguja que se me ha escapado, ahí, porque ya me queda poco hilo y es un poco difícil llevar la aguja. Voy a entrar otra vez por aquí y voy a hacer un nudo. Vamos a tirar un poco. Ajá. Introduzco por aquí y hago un nudo. Y voy a seguir metiendo la aguja por entre los puntos. Y yo creo que con poco más que haga está bien
es suficiente y no se va a ir el hilo, ya está. Voy a cortar el hilo aquí, corto y voy a repetir lo mismo en la otra manga. Ya están cosidas las dos mangas y en teoría la chaqueta kimono estaría ya terminada. Ahora mismo se puede usar, solo habría que esconder los hilos y terminada. Como habéis visto o como podéis ver, tengo la prenda con el revés hacia adentro. Le he dado la vuelta y así es como queda cuando nos la vayamos a poner. El derecho queda hacia afuera. No tiene ni parte de arriba ni de abajo, es simétrica. Pero ahora le voy a hacer un contorno y a la parte que yo quiero que sea del cuello le voy a poner una marquita por dentro para ponérmela siempre en la misma posición. Así que vamos a hacer ahora el contorno. Me voy a situar en la parte que quiero que sea el cuello y me voy a dirigir a la posición central, que sería esta, este espacio de aquí. Paso la aguja, tomo hilo, hago un punto para fijar el hilo y hago 2 cadenetas que equivalen a un punto alto. Tomo hilo, voy al siguiente punto, que sería este de aquí, porque este sería el punto de la cadena de separación. Voy a este punto y hago punto alto, aprovechando para esconder la cola de hilo. Punto alto, tomo hilo, voy al siguiente punto, escondo el hilo por aquí y hago punto alto. Y voy a continuar haciendo puntos altos en cada punto hasta completar toda la vuelta y volver aquí. He terminado esta primera fila y ahora cierro en este punto de aquí con punto deslizado. Y ahora os voy a explicar una cosa. En esta zona de aquí los puntos no están bien definidos. Y yo lo que he hecho es por cada uno de estos espacios hacer 2 puntos altos. ¿Veis? En este espacio 2 puntos altos, en este otro otros 2 y así he continuado. Y en las esquinas he hecho un punto alto. Estos son los 3 puntos altos que corresponden aquí y aquí en la esquina punto alto. Ahora vamos a comenzar con el elástico de nuestro filo. Hago 2 cadenetas, tomo hilo y voy a tomar este punto por detrás. Entrando por aquí, por este lado, paso por detrás, salgo por el otro lado, tomo hilo, arrastro el hilo, subo hacia arriba y hago punto alto. Así nos ha quedado en relieve. Ahora tomo hilo. Ahora lo que voy a hacer es entrar desde atrás, paso la aguja por delante del punto, tomo hilo, arrastro, subo hacia arriba y hago punto alto. Así este punto habrá quedado hacia atrás. Ahora vamos a volver a hacer el punto en relieve. Tomo hilo, paso la aguja por detrás del punto, por lo que sería la espalda del punto, paso por el otro extremo, tomo hilo, tiro hacia atrás, subo y hago punto alto. Ahora hacemos lo contrario, tomo hilo, entro desde atrás, paso la aguja por delante del punto, tomo hilo, arrastro, subo hacia arriba y hago punto alto. Vamos a hacer uno más, vamos a hacer el relieve, que es el que toca ahora. Tomo hilo, entro por detrás del punto, por detrás, por la espalda, salgo por el otro extremo, tomo hilo, llevo hacia arriba el hilo y hago punto alto. Vamos a hacer un último punto hacia atrás. Tomo hilo, entro por el lateral del punto, paso la aguja por delante, salgo por el otro extremo, tomo hilo, arrastro hacia arriba el hilo y hago punto alto. Y vamos a continuar así toda la fila. Estoy terminando la segunda fila, me toca hacer este punto en relieve y ahora cierro con la segunda cadena de subida con un punto deslizado. ¿Veis? Se va viendo el elástico. Ahora vamos por la tercera fila.
subimos con 2 cadenas y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho en la segunda. Vamos a repetir lo mismo en todas las filas. Si aquí tengo el punto en relieve, pues trabajo el punto en relieve y hago punto alto. Que aquí está el punto hacia atrás, pues trabajo el punto hacia atrás, pasando la aguja por delante, saliendo por detrás y haciendo punto alto. Aquí está el relieve, pues trabajo el relieve pasando la aguja por detrás del punto, tomo hilo y punto alto. Tomo hilo, aquí está hacia atrás, pues entro por detrás, paso la aguja por delante y se trata de hacer lo mismo, de hacer siempre lo mismo. Cuando corresponde punto en relieve, trabajamos en relieve, hacia atrás. Cuando lleguemos aquí, cerramos con punto deslizado. Aquí a lo mejor a ti te toca, en vez de en relieve, te toca hacia atrás, pero no pasa nada, no importa. Una vez que hayas cerrado aquí con punto deslizado, subes con 2 cadenas y vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a trabajar este punto de esta manera, este otro punto lo trabajas entrando desde atrás y rodeándolo por delante, este desde atrás, este entrando por detrás, igual, siempre es lo mismo, así hasta que el elástico tenga el ancho que queremos. Ya he hecho todo el contorno de la chaqueta. Mide 4,5 centímetros de ancho y he hecho 7 filas. También he puesto un filo a la manga. Lo he hecho exactamente igual que este de aquí. He comenzado insertando el hilo por aquí, he hecho 2 cadenetas de subida, a continuación he hecho toda una vuelta de puntos altos y luego he hecho lo mismo que aquí, exactamente igual. Mide 2 centímetros y tiene 3 filas. Así que mi chaqueta ya está terminada, solo me toca esconder los hilos y terminada. Gracias por estar ahí.